por Radio Sónica. Y seguimos con la actualidad, y la verdad que la columna que nos propone todos los jueves la doctora Josefina Tajes está muy relacionada con la editorial que veníamos teniendo, ¿no? Y que es el empleo en la Argentina, lo que nos va sucediendo, lo que nos pasó en el medio de la pandemia, porque a todo esto que yo venía analizando también hay que sumar la situación de la pandemia, donde hay muchos trabajadores que no han vuelto a sus puestos de trabajo y hay una situación muy compleja y muy delicada en todo el arco laboral argentino. Buen día, Josefina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Maxi? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿se escucha bien? Porque hay muchos problemas hoy con la red. Sí, se escucha perfecto. Bueno, Josefina, ¿pudiste escuchar la editorial un poco Sí, sí, adelantando la columna tuya del día de hoy? sí, la verdad que fue un adelanto de la columna porque, bueno, entre los temas que pensaba tocar hoy está el tema este de las organizaciones sociales, ¿no? Ujú. Y el tema de los reclamos y el caos que se produjo ayer en la ciudad, consecuencia de las organizaciones sociales que delinean, o sea, de alguna manera se definen como independientes del gobierno de Fernández y están lideradas por el Polo Obrero. No podemos dejar de considerar la situación que está pasando la gente, como vos dijiste, con la precarización del trabajo en este momento en nuestro país. Fíjate que lo que ellos están pidiendo es un aumento en los programas sociales, piden empleo genuino, que es cierto, o sea, no tienen un empleo genuino, digamos, ¿no? Ni tampoco asistencia integral a los comedores populares, piden una obra pública para reactivar las tareas barriales a través de cooperativas, un plan de vivienda para dar solución habitacional. Y por otra parte, viste, se quejan mucho porque dicen que todos los ministros de desarrollo social les hacen promesas eh, en cuanto a las reivindicaciones pendientes, pero que después esas promesas no se cumplen y terminan, por supuesto, ofreciéndoles dinero, El plan, digamos, que no alcanza claro, para las necesidades que claro. tienen y que no es lo que en realidad ellos están pidiendo. O sea, se quejan de las viejas recetas que ya están acostumbrados a oír y que la precarización del trabajo permanece, ¿entendés? O sea, enmascarado bajo convenios de por ahí de programas sociales que no son otra cosa más que trabajo precarizado, pagado con un plan social que está por debajo de la mitad del salario mínimo vital y móvil, ¿se Pero entiende? mirá qué importante esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque en definitiva es esta la discusión. Es decir, todos van, se sientan, hablan con los ministros y los ministros, según lo que piden las organizaciones sociales, no pueden hacer más que cumplir con ciertos fondos que terminan engrosando las cajas de las organizaciones sociales. Pero la Claro. discusión acá es, me parece que no es el foco, es quién puede generar las condiciones para que lo que piden las organizaciones sociales sean satisfechos y quién está dispuesta a darla. Es decir, es el Estado el que debe, a través de los recursos de todos los contribuyentes, generar las bases del 100% de las condiciones que le piden las organizaciones sociales, o debería ser el empleo genuino del privado el que vaya cubriendo de a poco, paulatinamente, las necesidades de la gente que quiere trabajar. Es decir, es una discusión también filosófica e ideológica en el fondo. Pero claro que sí, claro. ¿Me escuchás, Josefina? Ahí se perdió la voz. Sí, sí, te escucho, ahora sí. Es, digo, una concepción filosófica en el fondo. Claro, claro. Es una concepción filosófica, porque por otro lado, vos tenés, a ver, cada día menor cantidad de empleo, cada día disminuye el empleo. Por otra parte, tenés aumento del empleo no genuino, digamos, no empleo privado, sino del Estado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado carga con digamos, los subsidios que tiene que dar a las organizaciones sociales y a la cantidad de personal que va incorporando en desmedro de lo que está sucediendo con la actividad privada. Entonces no es empleo genuino,
estamos siempre dibujando el empleo genuino. ¿A través de qué? A través de subsidios. La verdad que la situación es muy compleja y más allá de todo, digamos, el incordio y el caos que produce cada manifestación piquetera que se produce, que ya vamos por un número que da vergüenza señalar en lo que va del año, más allá de lo que genera esto, hay una realidad. Claro. Esta gente está pidiendo trabajo que nadie, digamos, realidad a la que nadie responde. A la que nadie responde y a la única que debería poder responder a esta demanda es el privado, y no le están generando las condiciones para otorgar ese empleo. Esa es la verdad. Ahora, Bueno, eh, a esto se suma, Josefina, que también, si vos lo miramos desde los puntos de vista macroeconómicos, como le gusta ver al gobierno, y de los números, para que, digamos, cierren los presupuestos, y sobre todo ahora que tenemos un monitoreo permanente del Fondo Monetario Internacional, eh, es que además de lo, digamos, de lo que se otorga para que las organizaciones sociales puedan contener la situación social, está el crecimiento del empleo que no es privado y es público. Y ahí público. también tenés el crecimiento del empleo público en un marco de pandemia donde hay gente que no está yendo a trabajar. Bueno, acá tenés el otro problema, digamos, la falta de igualdad ante la situación que se está viviendo. Por un lado, para los privados y por el otro lado, para el público. Vos fijate, ahora se está convocando a la presencialidad bajo determinados protocolos que va a fijar cada organización, cada institución, a que los trabajadores del Estado se presenten a trabajar. Vos fíjate las diferencias que vas a tener. A ver, acá van a estar bajo un protocolo, como podrían estar en las empresas privadas, pero ¿cuál es? Te dicen, si un trabajador tiene al menos una de las dos vacunas que contemplan, El plan. claro, digamos, el esquema completo de vacunación, puede ser convocado después de los 14 días de inoculado y puede tomar la determinación de presentarse o no. Vamos a suponer que decida no vacunarse, suponete que haya decidido no vacunarse, bueno, va a tener que firmar una declaración jurada y si el trabajo de él es necesario de manera presencial, bueno, va a tener que tomar los recaudos como para que no se produzca un contagio con sus compañeros. Y si decide no presentarse, bueno, se van a tomar medidas disciplinarias. Pues fíjate la diferencia. En las empresas privadas, la semana pasada, hubo una gran discusión con la gente, digamos, de la UIA, porque la gente de la UIA, ¿qué manifiesta? Que si el trabajador no se presenta a trabajar, se puedan tomar medidas disciplinarias. La medida disciplinaria que corresponde es no pagar el salario, porque si vos no vas a trabajar, estás en desigualdad con el que se presenta, trabaja y cobra, ¿o no? Claro. O sea, frente a los propios compañeros estás en desigualdad. ¿Me entendés? Claro. Entonces, la situación está siempre marcada por una desigualdad en todos los órdenes, porque en este momento, bueno, atravesamos una situación muy particular que es la falta de cumplimiento del aislamiento y, bueno, toda esta situación que se generó como consecuencia de la foto, los videos, el presidente, el cumpleaños de su compañera, pero la desigualdad no está planteada solamente ahí, Maxi, yo creo que está planteada en todas las áreas y en todas las actividades. Y la realidad es que en la medida que no nos pongamos de acuerdo en esto, nos va a estar siempre faltando algo, Sí, claro, ¿no? claro. Y cada vez se va poniendo más difícil la situación, porque no estamos apuntando a un acuerdo de fondo. Vos fijate, lo mismo nos ocurre en materia de jornada laboral. Vuelve a surgir la discusión por la jornada laboral. Sí. ¿Por qué? Porque tenés que dentro del propio gobierno, del oficialismo, no se ponen de acuerdo. Tenés, por un lado, el ministro de Producción, que lo que está sosteniendo es, bueno, si disminuimos la jornada laboral, tenemos que disminuir el salario, porque si no vos no podés, vuelta otra vez en una desigualdad. O sea, si vos pretendés que un trabajador que estaba trabajando 48 horas semanales pase a trabajar 36,
Bueno, evidentemente tenés que hacer una disminución de salario. Si no haces una disminución de salario, engrosás el costo del empresario. Si engrosás el costo del empresario en un momento donde la realidad es que hay una puja total para que las empresas no se vayan y esto no genere menor oferta de trabajo, bueno, tenés que disminuir el salario. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo sostiene el ministro de la producción. El ministro de Culfas. Trabajo, por otra parte, ¿qué te dice? No sería conveniente disminuir el salario. ¿Por qué? Y no, porque si disminuimos el salario vamos a tener conflicto con los sindicatos, con los distintos, digamos, con las distintos convenios colectivos. Pero vos no podés pretender que un trabajador que va a trabajar un importante número de horas menos siga percibiendo el mismo importe, ¿entendés? O sea, porque vuelve a estar la desigualdad social. Claro. O sea, no se pueden poner parches a lo que está sucediendo desde el punto de vista laboral y lo que lleva implícito esto en lo que es el mercado de trabajo. La solución tendría que surgir después de 1 año y medio que estamos atravesando esto, Maxi, en el estudio de las nuevas condiciones laborales. ¿Por qué? Porque la realidad económica de la Argentina es otra, la realidad productiva es otra, la realidad de oferta de trabajo es otra. Claro, es lo que Entonces no yo podés decía mantener. es lo que yo decía en la editorial. No estamos mirando la Argentina del siglo XXI, sino que No, estamos pensando una Argentina de la década del 50, del siglo pasado, que no es la misma, lamentablemente, ¿no? claro, no es la misma. Entonces, a ver, corremos con estos riesgos, ¿no es cierto? Que es el riesgo de lo que está sucediendo y que cada vez son mayores, porque yo no sé si vos te estás dando cuenta del crecimiento que se está produciendo con las organizaciones Claro, sociales. bueno, y ahí está, me parece que ahí está el punto. Es, no estoy hablando de no dejarlas crecer porque no hacen su trabajo de No, campo social, que realmente los hacen. Uno ve los comedores sí, sí, comunitarios, la educación, la contención. Ahora, el tema es, el Estado debería invertir en fomentar creación de trabajo privado, genuino, es decir, recursos para que el privado pueda crecer y pueda de alguna manera dar trabajo, o debería fomentar seguir en una escalada de contención de la pobreza que lamentablemente no ha sido la solución, porque en estos años estamos viendo como los recursos se van ahí y el empleo privado no crece. no crece. Vos fijate, ayer, por ejemplo, fue la primera reunión de la CGT en Azopardo. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado, cuando se dictaron las primeras normas de restricción de la circulación, el Ministerio de Trabajo dispuso la suspensión de los actos electorales, o Ujú. sea, no pudo haber renovación de autoridades. Luego esto, digamos, se extendió en febrero y tiene alcance hasta el 31 de agosto. Entonces se empezaron a reunir. Muy bien, ayer se reunieron y ¿qué es lo que determinaron? Determinaron que las elecciones legislativas se van a llevar a cabo, las elecciones de la CGT se van a llevar a cabo 3 días antes de las elecciones legislativas. ¿Por qué 3 días antes? Porque la CGT teme, de alguna manera, que el frente, digamos, que el gobierno oficialista gane nuevamente las elecciones y ellos sientan que se van a disminuir su fuerza adentro de la CGT porque obviamente van a pedirle determinadas condiciones para poder sostener 2 años más. Claro, ¿Estamos? claro. Entonces, la puja, vos fijate, está entre los sindicatos y las organizaciones sociales Es también. lo que a mí Porque, me dijeron desde el primer momento. Cuando empezó el gobierno me dijeron esto, vas a ver esto bien marcado. Y la verdad no se equivocaron. O sea, no se no, equivocaron. Es lo que estamos viendo. Bueno, Josefina, como siempre, la verdad, 1000 puntos la columna, el desarrollo del libre pensamiento. Yo creo que es muy importante que charlemos estos temas que yo entiendo, digamos, y nosotros de hecho hemos estado hablando muchísimo de las fotos, de lo que pasa, de la realidad, exacto.
pero hay que meterse en la profundidad de los temas para tratar de buscarle soluciones. Alguien tiene que pensar, y me parece que tu columna por lo menos intenta un esbozo de reflexión para que alguien escuche e intente sentar las bases hacia adelante, ¿no? Sí, Maxi, y sinceramente te digo, quizás, bueno, hoy no hicimos a tiempo, pero en algún momento vamos a hablar porque está todo este tema del juicio político y todo este tema del juicio ante un tribunal federal. Yo creo, sinceramente, que debemos hablarlo más allá de las opiniones que no son partidistas, por supuesto, sino para, de alguna manera, abrir la arista y juzgar sobre el comportamiento moral, ¿no?, que tanto nos está afectando a la Argentina desde todo punto de vista. Totalmente. Bueno, Josefina, te mando un beso grande. Que tengas un excelente día jueves. Bueno, un cariño para la mesa. Un beso grande. Bien. La doctora Josefina Tajes, para mí, siempre digo, es un gran privilegio tenerla en este programa, una de las mejores abogadas en el marco empresarial y también laboral de la República Argentina, con un estudio muy prestigioso, y la verdad que para mí es muy grato poder charlar con ella todas las semanas. Bueno, nos vamos a la tanda y cuando volvemos nos metemos en la realidad política de la Argentina. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014, Mixcloud Award 2018, en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica. Por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019.